Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Una oportunidad más que nos da Dios para poder oír su palabra, venir a orar, a adorarle y a declarar una vez más la victoria de nuestro Señor allí en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que en esta noche, tarde ya, nos bendigas, hagas tu buena voluntad en todos mis hermanos y al oír tu palabra seamos todos edificados, fortalecidos y bendecidos. Conoces la vida de todos los que estamos aquí y sabes también de todas las necesidades. Te ruego que bendigas y que ayudes a cada una de las almas que hoy han llegado. En el nombre santo de Jesús, y la iglesia dice, amén. Bueno, el tema que quería hablar con ustedes en esta tarde le he titulado Sin Límites, y hay una palabra que me gustaría desarrollar en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, del 19 al 30 estaremos compartiendo, y hay una palabra en Isaías, ¿no?, que nos anima y nos alienta, que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Es una palabra que Dios nos anima siempre a extendernos, Dios siempre nos anima a crecer, a desarrollarnos. Precisamente la voluntad de Dios es que todos nosotros desarrollemos un crecimiento constante en las distintas áreas de nuestra vida, sean espirituales, intelectuales, en lo familiar, en lo social. En toda área constantemente haya un crecimiento. Puede ser lento, puede ser rápido, pero sí no estancarnos. Ninguno puede decir, bueno, hasta aquí llegué, estoy conforme. No, siempre podemos crecer, siempre podemos aprender. Esto nos anima y nos alienta entonces a poder crecer en esas áreas que nos toca vivir cada día y confiar plenamente en Dios, sabiendo quién es Dios. Si nosotros sabemos quién es Dios, será todo mucho más fácil. ¿Y quién es Dios? Bueno, Él es el Todopoderoso, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios responde por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y cuando nos falta la fe y cuando tenemos situaciones difíciles donde a veces menguamos, hay un Señor que intercede, dice la Biblia, Jesús, por nosotros. Cuando los discípulos fueron zarandeados antes de que tomen como prisionero a Jesús, lo juzguen injustamente y lo crucifiquen, el Señor les dice, el diablo los ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Y qué les dice el Señor? Mas yo he rogado que vuestra fe no decaiga, no mengüe. O sea que hay momentos donde la fe decae. Como siempre decimos, la fe a veces es como un péndulo, a veces está allá arriba, hay situaciones y bueno, a veces no vemos nada y empieza a decaer, hasta que Dios siempre nos va animando. Y no todos se pueden mantener en la fe. Por eso la Biblia habla de distintas medidas de fe. A todos nos han dado una medida de fe. Ninguno de nosotros tiene la misma medida, porque cuanto más nosotros nos llenamos de la palabra y abrimos nuestro corazón para creerla, más posibilidades de crecimiento tiene nuestra fe, ya que viene por el oír la palabra de Dios. Conozco al Dios que se mueve por medio de la fe en su Hijo, teniendo aún fe como un pequeño grano de mostaza. Pero si a la vez ni siquiera califica esa fe por los distintos motivos que les expliqué de la vida, tenemos que conocer que nuestro Dios también se mueve
favorablemente hacia sus hijos, porque Él es un Dios de gracia. Por eso San Pablo le dice a los corintios, cuando yo estoy débil, entonces estoy fuerte, porque el Señor se perfecciona en mi debilidad. Cuando nosotros estamos bien en las distintas áreas de la vida, parecería que la fe está allí intacta y robusta. Y si viene un pequeño problema, bueno, estamos fortalecidos para enfrentarlos con fe. Pero cuando hay situaciones difíciles, parecería que estamos muy débiles. Y tenemos que saber que en esa debilidad es donde actúa también el poder de Dios. Por lo tanto, nos lleva al título de esta prédica, tengo un Dios sin límites, pero yo debo conocer a este Dios sin límites. El profeta Miqueas en el capítulo 7 y verso 11 dice que si nosotros edificamos los muros, nos extenderemos sin límites. Hace unos días atrás les prediqué acerca de no quedarnos en el muro de los lamentos, lamentándonos por situaciones o cosas que nos pasaron o situaciones de la vida de otras personas que nadie nos mandó a lamentarnos por eso. Y hablamos también acerca de levantar los muros caídos. Y cuando nosotros edificamos, como dice Miqueas, esos muros, nos extenderemos sin límites. Podés extenderte sin límites en la proyección matrimonial, familiar que tenés, de desarrollo y crecimiento de la familia, para que vos, tu esposa, tus hijos puedan llegar a lugares, podemos decir, importantes y ser de bendición para tanta gente que hoy está ocupando quizás esos lugares y no tiene a Dios. Gracias. Podemos crecer también en lo material, el que tiene un negocio, un emprendimiento. Que tus manos te basten, dice la Biblia. Que eso lo puedas poner en las manos de Dios para que Dios lo bendiga. A veces el creyente tiene fe que le ayude otro hombre, que le ayude otra persona, que se compadezca, que tenga la gracia para decirle, bueno, mirá, tenés esta oportunidad, lo otro. Como que el hombre siempre busca el camino más fácil. Yo me acuerdo en los primeros tiempos anhelaba tener un traje. Y una viuda en la iglesia me dijo, mire, mi esposo, bueno, partió el año pasado y yo tengo 7 trajes. Están nuevos, dice. Se los voy a traer. Yo recién empezaba a predicar. Uy, cómo me entusiasmé. No esperaba que llegue ese domingo para que me traiga los trajes. Y la hermana vino el domingo, pero los trajes no. Y siguió viniendo la hermana, pero los trajes nunca llegaron. Y Dios me estaba enseñando algo. Al poco tiempo en el trabajo me llama el jefe y me dice, mira, ahora vas a ocupar este lugar, vas a tener que recibir personas. Y mira, anda a esta dirección. Ahí podés elegir el traje que te gusta, la corbata que te gusta, la camisa que te gusta, todo. Vos simplemente le das la tarjeta y te van a dar todo. Y ahí entendí que tenemos que confiar en Dios. Yo no lo esperaba, pero este es el Dios sin límites, el Dios que nos puede bendecir en ese oficio, en ese emprendimiento que vos tenés, y no esperar por ahí que otro te haga ese favor, porque ya vos sos favorecido por el Señor. Y quizás estás esperando de afuera cuando vos lo tenés ya y tenés que animarte a emprender. Como Andrés, que le trae a un niño con 2 pancitos y con 2 peces y 5 panes. ¿Y qué es esto para una gran multitud? Decían todos. Démelo, dice el Señor, denme lo que tienen. Lo bendijo y más de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, comieron. Porque de eso se trata. De poner en las manos del Señor lo que tenemos para que crezca, para que se desarrolle. Podemos crecer intelectualmente, podemos crecer en el conocimiento, podemos crecer espiritualmente. No hay límites. El creador de todas las cosas, cuando usted
tiene un poco de conocimiento sobre el universo. A mí me gusta mucho ver los documentales sobre el universo. Siempre digo esto, ¿no? Capaz que lo escuchó ya. Y veo que hay planetas allá que Dios creó grandísimos, ¿no? Miles de veces más grande que la Tierra. Estrellas como el Sol, 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Y estrellas aún miles de veces más grandes que el Sol. Y usted dice, no, esto es muy macro. No puedo entender para qué semejante grandeza. No lo podés entender. Pero Él es Dios, es un Dios sin límites. Y como si fuera poco, toda esa grandeza que los científicos dicen que el universo es infinito, dice. La Biblia aún declara que el universo, los cielos se van extendiendo como una cortina. Los mismos científicos dicen que el universo se va expandiendo, va creciendo, no tiene límite. Tenemos un Dios que no se estanca, un Dios sin límites. Entonces, ¿cómo no creer que me va a sacar a mí o a vos de una situación límite? ¿Cómo no voy a creer si tengo el conocimiento de este Dios sin límites? Y cuando la iglesia entiende esto, entonces empieza a ser una iglesia sin límites, para poder atraer también a muchas almas que todavía no conocen al Señor. Y le quiero hablar hoy de la primera iglesia donde se le llamó cristianos al pueblo de Dios, que fue la iglesia de Antioquía. Y en el capítulo 19, en el capítulo 11, el verso 19, hasta el 30 vamos a decir algunos versos y algunos de los muros que fue edificando la iglesia para poder extenderse sin límites. Aquí tenemos el primero, que nos va a hablar acerca de edificar muros para que no haya obstáculos que nos puedan frenar. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, a Esteban lo habían matado, apedreado por predicar la palabra de Dios. Entonces huyeron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Venían huyendo de una persecución, pero eso no fue un obstáculo para predicar a Cristo. Aprendieron a servir al Señor aún en medio de esos obstáculos. Me acuerdo que el viernes creo que hablamos un poco de esto a los que quieren servir a Dios, de que siempre hay obstáculos y hay condiciones que no son favorables, pero debemos aprender a atravesar esos obstáculos como la iglesia de Antioquía para poder edificar esos muros que nos van a servir para movernos bajo ese poder de un Dios sin límites. El verso 20 dice, pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando del Señor Jesús. El otro muro es el muro del evangelismo, de ser cristianos que puedan compartir con otros la buena noticia. Veo que hay algunas personas que son nuevas, por eso me detengo a hacer algunos paréntesis también en la palabra, y les digo, cuando nosotros aceptamos a Cristo de corazón, está la alegría en el comienzo, la felicidad, que lo empezamos a compartir con la familia, con los parientes, con los amigos, y muchos de ellos empiezan a llegar, pero depende mucho del receptor, del que recibió a Cristo, de la manera que lo recibió para poder hablar con ese entusiasmo. Y aquí vemos que estas personas recibieron a Cristo de todo corazón y donde iban hablaban precisamente de Cristo, daban la buena noticia y empezaban a extenderse sin límites. El evangelismo es un área pero muy importante que nos va a abrir puertas que nosotros no imaginamos. Jesús lo declara y dice que cuando los discípulos le hicieron caso y testificaban y predicaban el reino de Dios, Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que se comienza a atravesar en medio de un mundo de tinieblas y se van abriendo caminos, ¿no? Puertas también de crecimiento para nuestras vidas.
Pero a veces puede pasar un año y no le hablamos a nadie del Señor, pero sí podemos participar quizás de actividades cristianas. Está muy bien, pero no debemos perder esa visión sin límite de extensión, de crecimiento. Es verdad que hay un crecimiento interno de calidad espiritual, pero también Dios quiere un crecimiento externo de almas que puedan conocer a Dios. Las va a salvar Él, pero necesita un instrumento, alguien que dé la palabra. Alguien que dé la palabra para que ese milagro de conversión y de transformación, como le dijo el centurión a Jesús, tan solo di la palabra. Un hombre de fe. Y cuando damos la palabra, ahí el Espíritu Santo empieza a tocar el corazón, sabe lo que va a hacer y ya esa parte no nos toca a nosotros. Tercero, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor. Ellos estaban bajo el poder de Dios. Ellos aprendieron a depender de este Dios sin límites. Tenían el conocimiento que Dios es un Dios espiritual. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Padre, no Dios, se manifestaba hablando a veces audiblemente a los profetas y ellos daban el mensaje al pueblo. Después Dios habló a través de su Hijo Jesucristo y lo sigue hablando a través del Evangelio. Dice que Juan al escribir, él expresa: nosotros le hemos visto y oído, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y cuando Jesucristo tenía misericordia, ese es nuestro Dios, un Dios de misericordia. Cuando Juan dice lleno de verdad, ese es nuestro Dios, lleno de verdad. Cuando Jesús hablaba de justicia, ese es nuestro Dios, un Dios justo. Un Dios de amor, un Dios, no puedo decir que tiene muchos atributos Dios, debo decir Dios tiene todos los atributos, todos los tiene Dios, todo lo bueno lo tiene Dios. Entonces vas conociendo este Dios sin límite y entonces ahora que Cristo resucitó hace 2000 años, entró la era, podemos decir, de la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu. Y dice que la mano de Dios estaba sobre estos hombres y ocurrían manifestaciones y milagros y cosas sorprendentes, porque ahora es la era también del Espíritu Santo. Entonces debemos llenarnos del Espíritu Santo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La iglesia encomendó a Bernabé, una persona comprometida, una persona de confianza, una persona responsable. Yo sé que ustedes levantan en su vida ese comportamiento también delante de Dios. Y son muros que nos servirán, como dice Miquea, para la extensión sin límites. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Vio allí que en Antioquía cómo recibían la palabra de Dios, con qué gozo, con qué satisfacción. Mas Bernabé, él tenía conocimiento, él ya tenía un tiempo de cristiano. Entonces les enseñó a ser siempre fieles al Señor. Porque este es un camino maravilloso, estrecho y angosto. La puerta es estrecha y hay que caminar por un camino angosto, pero es el camino que va a la vida. Y a veces suceden distintas cosas, pero Dios te da bajo su gracia
poder transitarlo. Y a veces es más chico, parece, y te presiona, pero vos te mantenés ahí y el Señor va abriendo caminos quizás donde no lo hay y te da la victoria, responde, hace maravillas, te sorprende y eso te llena de una satisfacción también y te da más fe y te da más fuerza. Entonces, ¿qué le estaba enseñando? La fidelidad. Levantar el muro de ser fiel, querido hermano. Yo sé que algunos de ustedes están pasando pruebas. Tenés que seguir buscando a Dios como cuando no tenés prueba. Quizás algún hermano está pasando escasez. Tenés que buscar a Dios como cuando estás bendecido. Tenés que agradecerle de la misma manera. Como que Bernabé le decía, mira, ustedes tienen que ser fieles, no solamente ahora que es todo un entusiasmo, esto no es una emoción, un entusiasmo, esto es un estilo de vida, esto es una transformación. Estábamos con vacíos, estábamos sin fe, estábamos sin esperanza, estábamos bajo el peso del pecado, había culpa en nuestras vidas y encontramos un Salvador, encontramos a Cristo Jesús que murió por nosotros y nos perdonó y nos dio el regalo que nadie pudo dar, la vida eterna. ¡Ay, qué gozo, qué alegría! Muy bien, pero manténganse hasta el final, manténganse así, fieles hasta el final, les estaba diciendo Bernabé. ¿Cuántos levantan ese muro de fidelidad? Amén, hay que ser fiel. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud se agregaba al Señor. Hermanos, cuando la gente ve que vos estás lleno del Espíritu Santo, cuando la gente ve que vos tenés fe, dice bueno acá, el único bueno es el Señor, vamos a poner bondadoso, una persona generosa, una persona de bien. Cuando la gente ve eso en nosotros, no hace falta grandes discursos que le tengamos que dar, porque nuestros hechos van a hablar más que nuestras palabras. No hablemos una hora de fe, demostremos nuestra fe. Cuando estamos en conflicto, ¿cómo actuamos? Yo veo hermanos aquí que han tenido problemas y dificultades y han seguido al Señor de la misma manera. Y eso es mantenerse verdaderamente en fe. Acá hay gente hoy aquí que ha perdido hijos siendo cristiano y está aquí con nosotros y alaba a Dios y bendice al Señor. Y usted quizás nunca se dé cuenta quiénes son. Porque saben que este Dios sin límites también tiene el poder para consolar toda clase de dolor del corazón. Porque Él es un especialista en sanar el quebrantamiento del alma. Al Dios sin límites, denle la gloria. Yo sé que algunos de ustedes el viernes se preocuparon que me vieron un poco fusilado allá en la reunión. Es que estaba en el tercer día de una gastroenterocolitis, más de lo segundo que de lo primero. ¿Cuánto entienden? Pocos, mejor no lo repito. Así que estaba muy débil, pero les dije, mientras hablo, oren para que me fortalezca. Y terminé muy fortalecido por el Señor. Y de ahí no paré. Hasta ahora sigo predicando, desde ahí le prediqué a mi esposa, a mis hijos. Porque está ese entusiasmo. Es que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y es refrigerio para nuestros huesos. No hay que parar, hay que seguir. Como dijimos, como Bernabé, hay que ser fiel, hay que seguir. Y Dios va a responder. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole, lo trajo a Antioquía. Esto nos habla que tenemos nosotros para extendernos, por ejemplo, en el área laboral. Si vos querés extenderte en el área laboral, tenés que ir pensando en formar equipos de trabajo, porque solo no vas a lograrlo. ¿Querés independizarte? Bueno, al principio tenés que estar buen todo, pero después tenés que formar equipos, preparar. Y también en la iglesia, en los servicios en la iglesia. ¿Qué vio Bernabé? Acá hay un montón de ovejas. No, yo tengo algunos pocos dones, habrá dicho Bernabé. Yo sé consolar, sé aconsejar, puedo acompañar. No, pero yo necesito acá que alguien me enseñe. ¿Y qué mejor que Pablo? Y lo fue a buscar.
Se fue a Tarso a buscar lo que faltaba del equipo, decirle que está al lado, somos un equipo, nos necesitamos. Y entonces, en ese trabajo de equipo, ¿qué hizo Bernabé con Pablo? Se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Acompañaron, enseñaron la palabra del Señor. Ese era el desarrollo de esta iglesia que se extendía a distintas partes enseñando el Evangelio de Cristo. También dice que había profetas que daban una palabra, que iba a venir un gran hambre, y entonces vemos cómo también fluían los dones, los talentos de los hermanos en la congregación. Y los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos que esta iglesia apoyaba también financieramente la obra de Dios. De esa manera se movía esta iglesia, y era una iglesia sin límites, de gran alcance. Y después, Pablo, después que fundaba distintas iglesias en distintos lugares, al cabo de un tiempo él volvía y confirmaba la fe de los hermanos. Y cuando Pablo estuvo también allí en Jerusalén, allí estaba el pastor general, era Jacobo, el obispo, podemos decir, de la ciudad. También estaba el apóstol Pedro, otros apóstoles allí en Jerusalén. Y dice que le dieron a Pablo y a Bernabé distintas palabras, doctrinas, podemos decir la doctrina apostólica, y ellos eran fieles, y en las iglesias donde ellos fundaban llevaban precisamente esa palabra autorizada de hombres que habían visto y escuchado al Señor Jesucristo, o de revelación del mismo Pablo, que habían venido ese mensaje directamente desde el trono de la gracia, porque no tenían la palabra de Dios, no tenían esa bendición que hoy tenemos nosotros. Después se fue escribiendo la palabra, el Nuevo Testamento, y ahí, bueno, fueron recibiendo algunos escritos hasta que hoy nosotros tenemos la bendición de tener toda la palabra. Pero en ese momento había algunos rollos, algunos pergaminos, y eso iban llevando, iban copiando, y eran fiel precisamente a la palabra del Señor. Todo esto hacía que Dios se moviera de una manera sin límites. Y eso es lo que quiere también el Señor en su iglesia. En Hechos 2, 46, 47, dice que todas estas personas que se acercaban al Señor eran bautizadas, y se añadieron aquel día 3.000, dice. Y ahí volvemos a lo mismo que también lo hablamos en estos días. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios, la comunión entre los hermanos, la Santa Cena. El domingo que viene tenemos Santa Cena, el partimiento del pan. Y también se reunían y oraban juntos. Era una iglesia simple, era una iglesia sencilla, era una iglesia con buena base, era una iglesia que agradaba a Dios. Era una iglesia donde estaban bajo el poder de Dios. Y dice que perseverando unánimes cada día en el templo, se congregaban como se congrega usted, partían el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Ese conocimiento que tenía esta iglesia de quién era su Dios, y practicar eso que le transmitieron primeramente los apóstoles y después los maestros enseñaron, hizo que esta iglesia de Antioquía
pueda ser una iglesia también modelo para nosotros, al punto que ahí fue el primer lugar donde se le llamó cristianos. Fue allí donde el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. El mismo Espíritu Santo hablaba y se movía con esa determinación y con esa claridad. Y entonces era una iglesia que se levantaba en ese tiempo, no había fronteras y no había límites. Lo mismo está para nosotros en estos tiempos. Los tiempos cambiaron, la tecnología, la ciencia ha aumentado mucho. La palabra no ha cambiado, el Dios sin límites no ha cambiado. Él sigue diciendo: yo soy el Dios de toda la humanidad. ¿Qué cosa es difícil para mí? Nada le es imposible, no tiene límites y está disponible para que nosotros en oración le busquemos sinceramente y en fidelidad y podamos ver ese crecimiento constante en todas las áreas de nuestra vida. En la tercera carta que escribe San Juan, dice en el verso 2: amado, es mi deseo que tú seas prosperado en todo. Eso lo quieren todos, ¿o no? Bueno, hay muchos que son recontra espirituales y no quieren. Bueno, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, y eso es todo, todo. Que tengas salud, eso también lo quieren todos. Y ahí viene la condición: así como prospera tu alma. Si nosotros levantamos esos muros que les estuve hablando, esos muros alrededor de nuestra vida, para que el Señor pueda ver que es un pueblo que le ha creído a la enseñanza bíblica, entonces también nos extenderemos sin límites, porque no solamente está el conocimiento, sino está también el practicar. Y Jesús nos enseña que el que es hacedor de la palabra es el que se beneficia. El que la oye y no la guarda, se desmorona todo. Todo lo que emprende tarde o temprano se desmorona. El matrimonio se desmorona, la familia se desmorona, el trabajo se desmorona, la salud se desmorona, la alegría se desmorona, vienen otras cosas en el interior. Pero el que oye la palabra y la guarda, vivirá una vida sin límites de crecimiento constante y con una base que se sustenta constantemente, que no hay nada que pueda derribar a esa persona. En momentos de recuperación de mi salud, miraba por una ventana y veía la palmera, una palmera muy alta que está allí se ve desde mi casa, una de las palmeras más altas. No sé cómo creció tan alta, pero está ahí. Estará a 1,5 cuadras de casa, 1 cuadra de casa, y yo la veo clarita, bien alta. Y claro, en esas tardes de soledad ahí, porque meditaba y me quedaba allí pensando, pensaba justamente en esa palmera. ¿Cuántos vientos soportó? ¿Cuánto granizo? ¿Cuántas lluvias? ¿Cuántas inclemencias del tiempo? Pero parecería, pensaba, ¿no? Parecería que se le ríe a todo eso que pasó, porque ahí se levanta erguida, flameando allí sus hojas, como levantando bandera y declarando la victoria. Y así es la vida nuestra como cristianos. Vientos de acá, viento de allá. Empezamos a levantarnos, empezamos a crecer. ¡Qué silencio! ¿Usted quiere crecer? Pero tiene que ser sabio, porque cuando crece tendrá que tener sabiduría para administrar eso que Dios le da. Hubo varios personajes bíblicos, pero les hablo de uno, que él tenía un nombre que no le favorecía. Se llamaba Jabes.
y quiere decir traído al mundo con dolor. Y él sabía que si no cambiaba esa naturaleza, lo iba a perseguir toda la vida, iba a tener una vida de dolor. Pero oyó del Dios sin límites. Y él le dijo a Dios: oh Dios, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo para que no me dañe. Y el texto finaliza diciendo: y Dios le otorgó a Jabes lo que pidió. Él pidió que se extienda su territorio. Él pidió una vida sin límites. Él fue un doctor en leyes. Aún una de las ciudades allí en Israel lleva su nombre. Él se desarrolló, dice, fue más ilustre que sus hermanos. Pero él pidió que la mano de Dios esté sobre mí, para que nada de todo este crecimiento me dañe. Porque aún, hermanos, la prosperidad material a muchos ha dañado, porque se han olvidado del Señor. Y la prosperidad que te hace olvidar del Señor es una prosperidad del mundo. Pero la prosperidad que te da el Señor no acarrea tristeza con ella. Viene acompañada del don de Dios que te permite disfrutar de lo que posees. Al Dios sin límites, démosle la gloria, hermanos. ¿Entendió la palabra? Usted ya está sirviendo a Dios, así que me va a ayudar a servirle. Decirle al que está al lado amablemente, ¿no? ¿Entendiste la palabra? ¿Entendiste lo de los muros? Decirle. ¿Entendiste que tenés un Dios sin límites? Ya se cansaron de servir, son tremendos. Bueno, ahora sí decirle esto. Miralo fijo y decirle: ponelo por obra. Porque eso es lo importante. Si no queda en un discurso, ¿no? Recibir y ponerlo por obra. Ese será el beneficio. Aunque hay algunas cosas que nos cuestan más que otras, pero tenemos al Señor quien nos va a ayudar. La vida cristiana es una vida maravillosa si conocemos a este Dios que verdaderamente se manifiesta a través de las Escrituras. A veces queremos un crecimiento en muchas áreas. Me voy a preparar en esto, voy a estudiar lo otro, voy a hacer un posgrado aquí, un posgrado allá. Está muy bien, todo lo que usted pueda hacer, hágalo. Todo lo que usted pueda hacer, hágalo. Eso está muy bien. Pero no perdamos de vista que el mayor poder está justamente en la palabra de Dios. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo: sea la luz. Y la luz fue en medio de las tinieblas. Hablemos la palabra de Dios, confesemos la palabra de Dios, que abunde en nuestro corazón, y entonces agradaremos todos a Dios con ese crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Y también hay una promesa para nuestros hijos, porque te extenderás, dice, a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hoy tenemos muchas ciudades asoladas. Puede ser cada familia, porque las ciudades están compuestas de muchas familias y están asoladas, están arruinadas. Y aquí dice que nuestra descendencia va a habitar, va a tener autoridad sobre esas ciudades asoladas. Nuestros hijos, naturales o espirituales,
vos, hermano y hermana, podés entrar en esa pequeña ciudad, en ese hogar destruido, y en el nombre de Jesús construirlo nuevamente. Volver a darle esperanza a ese matrimonio. Volver a darle esperanza a ese adolescente que ya no quiere vivir. Esto cada vez va creciendo más. Cada vez vemos un mundo con ciudades más desoladas. Y todos los intentos humanos por querer mejorarlo lo empeoran. Pero nosotros tenemos al Señor. Podemos entrar en el nombre de Jesús, darles la paz de Dios, hablarles del reino de Dios, que tomen a Cristo para seguirlo y sus vidas serán completamente transformadas. Y esas ciudades, esas vidas, esas almas, esas familias no se destruirán, sino que vendrán también a la casa de Dios. Y la iglesia crecerá y guardaremos los caminos del Señor y viviremos cada día en esa comunidad que nos habla la Biblia, en ese respeto y amor entre los hermanos, favoreciéndonos y ayudándonos todos. Y dice que el pueblo tenía favor con la iglesia. La misma gente que no tiene a Dios dice que verá las buenas obras y adorarán al Señor que está en los cielos. Y el texto dice, el Señor. Cuando una iglesia vive así, el Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. ¿Saben qué les dije? El pastor Emilio, no sé si está, ya está el pastor Emilio. Le dije que bueno, que vea algunos hermanos que pueden colocar un termotanque. Tenemos un termotanque abajo para todo el tema de cocina, pero el bautisterio lo tenemos arriba. Y le dije que algún hermano coloque ese termotanque, porque está llegando el momento donde en las reuniones personas van a recibir también al Señor, como lo vemos cada domingo. El otro día varias personas, cuando yo los saludaba, me decían, me quiero bautizar, ¿con quién tengo que hablar? No sé si te hablaron a vos. Bueno, tener preparado el bautisterio. Reciben a Cristo hoy, se les enseña la palabra de Dios un tiempito y los bautizamos y los añadimos a la iglesia, como dicen las Escrituras, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo dice, y enseñándoles, como hizo Pablo y Bernabé a los de Antioquía, y enseñándoles lo que yo les enseñé, dijo el Señor. Y ahí se cumple otra promesa. Para los que bautizamos, para los que traemos las almas para que conozcan al Señor, los que testificamos de Cristo, para los que discipulamos y enseñamos lo que Cristo nos enseñó, dice, y yo, dice el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces vos estás acá, en la perfecta voluntad del Señor, edificándote a través de la palabra. Pero vos estás con Jesús. Jesús vive en ti. El Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrá un río de agua de vida. Hablándoles del Espíritu que recibirían los que creyesen en Él. Y entonces está el gozo. Y entonces está la fuerza. Y entonces está el poder. ¿Cómo no vamos a salir adelante de distintas enfermedades si tenemos un Dios sin límites que sana? ¿Cómo no vas a salir de situaciones límites en tu hogar, en tu familia, si tenemos un Dios que restaura? ¿Cómo no vas a salir de situaciones de miseria, de que no te alcanza, si tenemos un Dios que dice, yo soy tu pastor y nada te faltará? ¿Alguien puede decir, Dios prometió algo aquí y no lo cumplió? O todos podemos decir, si algo no se cumplió en mi vida, no fue por causa de Dios. Fue porque no hemos sido fieles en su palabra o no tuvimos la paciencia de esperarlo. Porque nuestro Dios es el Dios de todo poder, un Dios sin límites.
no es hombre para mentirnos, ni tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y no lo hará. Otra vez dice Él, yo haré algo nuevo en ti. Voy a hacer algo nuevo. Pronto saldrá a luz. ¿No lo saben? ¿No lo pueden creer? Otra vez abriré ríos donde no puede haber. Abriré ríos en medio del desierto. Manantiales en medio de la soledad. Hoy ha llegado ese tiempo, iglesia. Estemos bajo el poder del Espíritu de Dios. Levantemos esos muros para tener un crecimiento sin límites, para agradar a Dios, porque para eso también Él nos ha llamado, para que en todas las áreas de nuestra vida nos podamos desarrollar y podamos crecer. Y los que tienen algún hijo quizás apartado, más que nunca te tenés que aferrar a esta palabra de extensión. Refuerza tus estacas, dice. Aquellos que toman esta palabra, ya te estás extendiendo por medio de la fe. Pero Dios dice, refuerza tus estacas. Como ahora la tienda va a ser más grande, más vientos va a tener que soportar. Reforzala en oración, reforzala en consagración, reforzala en determinación, reforzala en pasión, reforzala en buscar verdaderamente a tu Dios, reforzala en evangelismo, reforzala en hacer lo que a Él le agrada. Y entonces verás, tú lo verás, no te lo contarán, el Dios sin límites que te dará la victoria y el crecimiento en todas las áreas de tu vida. Amén. Amén. Así sea, Señor. Nos levantamos en fe. Tenemos tu palabra, tenemos tu presencia, tenemos tu poder. Póngase de pie, mi querido hermano. No hace falta dar más palabras si ya la presencia de Dios está aquí. Levanta tus manos. Adoremos, Gustavo. Levanta tus manos y adora al Señor y cree que crecerás. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, Más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, te puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, Más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. La pandemia quizás nos ha alejado de ese toque
del Señor en el altar. Pero aquí en el altar es el lugar de la ofrenda. No me refiero a la ofrenda material, sino a tu vida como una ofrenda al Señor. Por eso invito a aquellos que oyeron atentamente la palabra y dicen, sí, determino a tomar esta palabra. Quiero crecer, Señor, en tu voluntad. Quiero desarrollar lo que tú ya has establecido. Nunca me quiero estancar, porque tú que eres Dios y que lo tienes todo, te sigues extendiendo, Señor. Tú eres el gran ejemplo de crecimiento, de desarrollo. Nuestra mente no puede comprenderlo, Señor, pero sabemos que tenemos un Dios sin límites. Puedes pasar aquí al altar si simplemente la palabra te tocó. Puedes pasar aquí al altar si en tu corazón crees que esa enfermedad que parece que nada ni nadie la puede solucionar, Dios te ha hablado y te dice, sí, para mí no hay límites. La ciencia puede tener límites, pero no yo. Hay personas aquí que quizás todavía no entregaron su vida a Jesús. Pueden pasar también al altar. Hagan un lugar mayor para que puedan venir todos al altar o se quedan en los pasillos. Pero es la presencia de Dios, hermanos. Saben que Dios tiene muchísimos hijos e hijas aquí a los alrededores. Vaya a saber dónde te llevará el Señor con esta palabra sembrada hoy en tu corazón. Donde saltas como un becerro en la manada, no hay límites. Hay una dinamita en mi interior que puedo llevar con una explosión de amor que pueda tener efectos colaterales de transformación, de esperanza, de cambios, de fe. En tu mismo hogar, en tu misma vida. Levantamos, Señor, también nosotros ese clamor. Levantamos ese clamor de ser y no de solamente conocer. No quiero solamente conocer que el Señor bautiza con el Espíritu Santo y con el fuego. Lo quiero experimentar. No quiero saber solamente que el que cree en Jesús de su interior corre ese río de agua viva. Lo quiero sentir en esta noche. No me conformo con saber que el que tiene a Cristo tiene paz. Quiero sentir esa paz. Quiero sentir esa fe. Levanta tu mano y deja que el Señor pase por allí. Y lo que te ha tocado de la palabra, o lo que te ha hablado el Espíritu, o lo que hay ahora en tu corazón, levanta tu mano y determínate para Dios. De ser ese instrumento sin límites para el Padre. Yo también levanto la mano aquí, Señor. Soy el menos digno, Señor. Levanto mi mano para que uses mi vida juntamente con la de mis hermanos, para que te manifiestes sin límites, sin límites. Toca a mis hermanos sin límites.
enfermedades incurables sean sanadas. No hay límites para ti, Señor. Células que se degeneran, que sean ordenadas en el nombre de Jesús. Sangre perturbada y que está en mal estado, que sea repuesta, Señor, en completa sanidad. Problemas del corazón, de los huesos, de los sentidos, allí de la vista, del oído. Haya sanidad. Conflictos en el alma, fobias, temores, depresiones, tristezas, angustias, bajones, Señor, situaciones de vacío. Llénalos, Señor. Llena a tu pueblo. Porque tú eres ese Dios que no tiene límites. Míralo a Él, míralo como lo describió San Juan, míralo a Jesús. Mira al Maestro de Galilea, a Jesús de Nazaret. Como dijo ese poeta, sus rizos que se mueven con el viento del mar de Galilea, dando palabras que restauran y que sanan, palabras de vida, palabras de vida eterna. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Ensancha el sitio de tu tienda, alarga allí las cuerdas alarga esas cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a tu derecha y a tu izquierda, y tu descendencia restaurará esas ciudades asoladas. Tú eres el instrumento de bendición para tu matrimonio, para tu familia, para tu trabajo, para tu vecindario, para donde tú te mueves, para esta ciudad, para este país, para donde tú vayas. Tú eres ese instrumento, no tiene límite en la mano de tu Dios. Tú eres el instrumento de paz, de reconciliación, de cambio, de milagros, de bendición. Estoy seguro de eso, porque somos nosotros ahora en la tierra el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él sanaba por medio de su cuerpo, ponía sus manos y sanaba. Hoy nosotros somos ese cuerpo. Que haya sanidad, Señor. Que haya milagros, que haya bendición. Que todos mis hermanos puedan crecer. En lo natural, en lo espiritual, en lo material, en todas las áreas de su vida. Un desarrollo y crecimiento constante para ti. Mírate ahora, cierra tus ojos y mírate. Mírate por medio de la fe de acá 5 años, mírate. Mírate con esos hijos si no los tienes. Mírate con ese bien material si no lo tienes. Mírate predicando, cantando, sirviendo al Señor. Mírate allí, mírate cómo has crecido. Mira por los ojos de la fe. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. Nuestros ojos naturales no lo ven, pero tengo fe, tengo esperanza que eso sucederá. Dios me favorecerá, Dios te favorecerá. Estaremos sanos, estaremos bendecidos, estaremos contentos, porque la gloria del Señor se ha manifestado sobre nosotros y nos ha dado el conocimiento de un Dios que no tiene límites, que nos ama y que nos bendice. Di conmigo: Señor Jesús,
estoy creciendo y me desarrollo en tu voluntad, en lo familiar, en lo espiritual, en lo profesional, en lo laboral, en todas las áreas de mi vida. No solo yo, sino toda mi casa crecerá, se desarrollará y mañana habré crecido mucho más de lo que he crecido hoy. Amén y amén. Recibe la palabra y sé bendecido. Fuerte el aplauso al que hace la palabra real en